Luego también tenemos en lo que corresponde a los pacientes en las líneas medio, ¿cómo se llama? En la línea, en el tórax posterior, la línea media vertebral, la línea escapular, para que nosotros podamos decir que la lesión está en la zona paravertebral, interescapulovertebral, digamos que está a nivel de la supraclavicular, línea pares, en la línea cifoidea. De esa manera es que nosotros tenemos que describir. Igual en las líneas laterales, si se recuerdan, tenemos la línea medio axilar, la línea axilar anterior, la línea axilar posterior. ¿Para qué nos sirven esas referencias? Si hay algún tipo de cirugía y demás, se van a ingresar por esas líneas. Cuando hacemos una toracocentesis diagnóstica, por ejemplo, la hacemos en la línea axilar posterior. Cuando hablamos un tubo de pleurostomía, lo hacemos en la línea axilar, en la línea medio axilar. Entonces, vamos a ser muy útiles estas líneas para que nosotros podamos hacer cualquier tipo de procedimiento, incluso cuando hacemos una descripción de algún tipo de lesión a nivel de tórax. En la inspección, de igual forma, tenemos que ver las características que tiene el mismo tórax. Puede haber alteraciones en forma, como la cifosis, cuando vamos a ver una convexidad de la columna dorsal. ¿Y por qué razones se van a dar eso? Si ustedes verán, los viejitos siempre están mucho más, tienen una jorobita, y eso a veces se da por la osteoporosis, se puede dar por una espondilitis, y también en lo que corresponde a neumología, en la enfermedad de Pott. El paciente, así sea joven, empieza a adoptar esa posición encorvada, y esa va a ser típica, como tenemos acá en la segunda imagen, ¿ya? Estamos viendo que hay un pronunciamiento, tiene una joroba ese paciente en la columna con la cifosis, ¿ya? Eso se presenta en un paciente que tiene tuberculosis, como se llama la enfermedad de Pott. La LOR es una exageración también, como las embarazadas, por ejemplo, o las personas que están muy gorditas. Va a haber una convexidad anterior de la columna lumbar. Tenemos la segunda imagen de arriba, ¿ya? Ahí, si comparamos con la primera, miren, está completamente pronunciada. Eso se ve en las personas que son muy gorditas, como les digo, o en las embarazadas, que les van a ver que siempre ven con la pancita hacia adelante, ¿no? Y también cuando hay anquilosis de la cadera. Sí, la desviación de la columna, esto van a ver ustedes mucho cuando vean en la parte de su imagen, la gente que usa cosas muy pesadas, cuando está de moda cargar la mochila solo a un lado, las mujeres que cargamos la cartera a un solo lado, entonces estamos dando una desviación lateral de la columna. Obviamente, o sea, no será pues aguda la lesión que estamos provocando, pero sí, todas estas alteraciones anatómicas que nosotros vamos a adoptar en la caja torácica, ya va a tener repercusión más anterior, más adelante. ¿Por qué situaciones? Porque va a, de alguna manera, restarle la expansibilidad a lo que corresponde al parénquima plano. Si vamos a hablar en cuanto a los tipos de tórax, tenemos un montón. El tórax de los bebecitos es como una salchicha, es una cosa redondita, similar al tórax del paciente que tiene EPOC, cuando tiene enfisematosa o el tórax en tonel. De igual forma, las diferentes características que tenemos, por ejemplo, tenemos, ¿cómo se llama? El tórax acanalado, ¿ya? Este tórax acanalado, el tórax, ¿cómo se llama? Excavatum, vamos a tener como una especie de hundimiento a nivel anterior de lo que corresponde el tórax, ¿ya? Muchas veces esta situación, antes tenemos una similar situación con el tórax en embudo, el tórax excavatum, ¿ya? Esto puede ser congénito como también puede ser adquirido. El hundimiento, la depresión externa, eso se decía que también se conocía como el tórax del zapatero, si se acuerdan, ¿ya? Se decía que era mucho más frecuente en las personas que trabajaban como zapateros. Luego tenemos a su lado lo que es el tórax en quilla o el tórax carinatum o el tórax de pichón, que también se lo conocía, donde vamos a ver proporción simétrica de lo que es la sección transversal, va a formar como una especie de triángulo. Esto, por ejemplo, se puede ver en el raquitismo, en pacientes jóvenes que son asmáticos. Luego tenemos
el tórax que va a ser normal. Sin embargo, solamente para podernos recordar, si nosotros comparamos el tórax de una chica del oriente con una chica de lo que corresponde al altiplano, pues el tórax también es completamente diferente. Van a ver ustedes que el tórax de las mujeres que vienen del oriente son mucho más delgados, son mucho más finos. En cambio, de la gente, de las mujeres que vivimos en la altura, pues el tórax es mucho más grueso. ¿Por qué razón da esto? Porque mire, la naturaleza es tan sabia y todo esto. Nosotros en la altura tenemos dificultad para poder respirar. ¿Ya? Entonces, el tórax desde que somos bastante chicos va dotando y está, se va expandiendo a tal punto el pulmón para tener una capacidad mayor en relación a las personas que viven en el oriente. En cambio, en el oriente, pues puedes vivir con, ¿no? Y por lo tanto, no haces tanto, así que no ves ningún tipo de esfuerzo a esto, y por eso es que el tórax tiene esa característica completamente diferente en estas dos regiones. También, viendo las características del tórax, les positivamente porque igual más adelante hablo de lo que son síndromes. El tórax enfisемatoso se asemeja tanto a la cara del chavo, que es como un barril que se ve cuando es un cuadrado, pero este tipo de tórax lo vemos en la gente que vive plano, ¿no? El tórax crítico, este es congénito, cuando tenemos el ángulo de Carpi bastante agudo, ¿ya? Estos pacientes, pues, de alguna manera tienen también restricción respiratoria. Hemos hablado del tórax excavato, el tórax inquile y el tórax raquítico también. Ahora ya hemos visto la inspección. La inspección del tórax tiene que dinámica, ¿ya? En esto vamos a evaluar nosotros la frecuencia de los ciclos respiratorios del paciente. Vamos a evaluar cuánto es la frecuencia normal de 16 a 20. Y cuando el paciente está más de 20, ya lo diremos que está con taquipnea. Si está menos de 16, diremos que está. Sin embargo, estos datos completamente normales, vamos a decir, si el paciente empieza a estar con una frecuencia respiratoria de 24, luego una actividad física normal. Sin embargo, cuando un paciente empieza a tener frecuencia respiratoria mayor a 24, incluso nos va a advertir que estaríamos dentro de un otro tipo de patología. La bradina se da cuando hay una intoxicación alcohólica, ya, o en el coma diabético también, que es muy importante cuando el paciente empieza a respirar menos de 16 ciclos por minuto. Acá tenemos los tipos de respiración, que este cuadrito lo deben de conocer de memoria. La respiración normal, que es inspiración-expiración, la hiperventilación, que va de manera muy continua, y la hipoventilación, que va a ir de manera muy lenta. La respiración de Kussmaul, la respiración de Cheyne-Stokes, y la respiración de Biot. La respiración de Cheyne-Stokes, esto se va a dar por la excitabilidad de los centros respiratorios. Entonces, ¿qué es lo que qué va a caracterizar al Cheyne-Stokes? Que por una fase de apnea va respirando el paciente normal, pero va a pasar por una fase de apnea aproximadamente de 10 a 30 segundos, y va a estar seguida de una respiración progresiva que va a aumentar en amplitud y frecuencia. Es que si estuviera respirando y luego se queda quieto y luego otra vez y con mucho más fuerza, ¿ya? Entonces, esa es la respiración de Cheyne-Stokes. Luego tenemos la respiración de Kussmaul, ya que se puede dar en un coma urémico. En esto las respiraciones van a ser grandes, una inspiración profunda, ruidosa y con pausa. Una inspiración rápida, separada con intervalos. El pulso va a ser dicrótico. Entonces, el paciente y se queda. Entonces, hay inspiración, expiración y se queda. Inspiración, expiración y se queda el paciente. La respiración de Biot, ya, va a ser seguida. La respiración no es profunda, pero sí va seguida de pausas breves, ¿ya? Esto se da generalmente cuando hay una lesión del centro respiratorio, cuando estamos frente a un paciente que tiene meningitis o tiene algún tipo de tumor. Hemos ido con la inspección, ahora vemos con la palpación. La palpación tiene que ser de manera bastante simétrica y tiene que ser ordenada.
Revisaremos lo que es la amplexación, la amplexación. Principalmente vamos desde los vértices, iremos proyectándonos así luego a las bases, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es únicamente palpar. En la flexión de los vértices lo haremos con las dos manos, y en las bases o en la parte inferior también lo haremos con las dos manos. En la palpación es que nosotros vamos a poder advertir lo que son las vibraciones vocales. Vibraciones vocales, cuando le decimos al paciente que diga 33, 33, vamos a ver cuándo está aumentado, cuando hay secreción, cuando la pared es rígida, cuando hay neumonías, cuando hay cavernas. Y cuándo va a estar disminuido en la obesidad, en pacientes que tienen derrame pleural y también cuando hay atelectasia. Entonces le decimos, diga 33, con el borde cubital de la mano ponemos en el tórax del paciente, y cuando vamos a nosotros a encontrar las vibraciones vocales aumentadas, dando que estamos frente a una neumonía o una caverna. Entonces advertir que hay un contenido de moco, porque moco transmite y agua no aporta. Luego de la palpación tenemos la percusión, que hemos aprendido ya en terminología. Hay personas que lo hacen solamente con una mano, hay otros que lo hacen con las dos manos, ¿ya? Entonces, todos estos puntos son bastante importantes para que nosotros podamos advertir. Igual con la percusión vamos a poder advertir que hay a veces esta puede ser mate, puede ser submate, o podemos encontrar timpanismo cuando hay, en el tórax hay algún tipo de trauma y estamos frente a un neumotórax. En la auscultación, pues como ven en la primera imagen, antes la auscultación era directa. En estos tiempos imposible poder realizar una auscultación de ese tipo directamente con el oído. Sin embargo, ahora tenemos, eso es lo que se denomina la auscultación inmediata. La auscultación inmediata es cuando nosotros hacemos uso del fonendoscopio. Este nos va a ayudar a poder magnificar los ruidos respiratorios o los sonidos respiratorios, y con eso vamos a poder advertir si es que hay algún tipo de ruido patológico, porque dentro de los ruidos patológicos tenemos estertores, roncos, sibilancias, vamos a adoptar lo que es principalmente el murmullo vesicular. Incluso podemos ver la respiración bronquial, podemos advertir con esto. Entre los ruidos normales, el murmullo vesicular vamos a escuchar en dos tiempos, porque es inspiración y expiración. Estos van a estar producidos por distensión alveolar, principalmente cuando ingresa el aire. Y la respiración bronquial, el ruido laríngeo, la tráquea, eso va a ser áspero, con un tono mucho más fuerte. Generalmente ese ruido de la respiración bronquial se da por el ingreso de aire en la tráquea y los bronquios principales. Tenemos los ruidos que van a ser patológicos, que van a ser los estertores secos, como van a ser los roncos y sibilancias cuando tenemos algún tipo de cuadro obstructivo, como en el EPOC y en el asma. Nosotros vamos a escuchar como si estuviera el paciente con una jaula, como si estuviera con un montón de gatos en su interior. Se escucha de esa manera los roncos y las sibilancias con una orquesta sinfónica, y entonces el paciente, incluso ellos advierten y vienen a consulta y nos dicen, tengo así como un gato que me ronronea en mi pulmón. Entonces si nos damos cuenta nosotros de que el paciente tiene algún tipo de problema obstructivo, que nos podría orientar más a un roncus o una sibilancia, como tenemos acá en el gráfico. Ya podemos ver un bronquio normal, y en la parte baja tenemos un bronquio inflamado, y aparte de estar inflamado está ocupado por secreción. Entonces, para nosotros poder silbar, ¿qué hacemos? Cerramos los labios, ¿verdad? Y si cerramos los labios y luego lo que podemos emitir el ruido. Entonces, cuando lo que sucede con los bronquios, se inflaman y se llenan de moco, pues se cierra la luz y el paciente, para respirar, lo que emite es las sibilancias. Generalmente se da en el asma. Otro de los ruidos patológicos que tenemos es el cornaje o estridor. Estos van a ser muy característicos, cornaje o estridor, cuando hay algún tipo de lesión a nivel de la laringe y la tráquea, a nivel superior, vía aérea superior principalmente.
Los estertores húmedos es como si están reventando, como ahí dice, estallido de burbujas, o como también si alguna vez han comido raspadión, ¿ya? Y lo van con la cucharilla ustedes apretando, escuchar el ruido en los estertores húmedos. Estos pueden ser de burbuja gruesa, de burbuja mediana y estertores de pequeña burbuja. ¿Qué le va a ser diferente? Ya para ver cuando son burbujas gruesas, porque tienen los bronquios principales, bronquios gruesos. Y cuando escuchamos estertores de mediana burbuja, están en los intermedios, ¿ya? Y cuando están en los pequeños, escuchamos los estertores de pequeñas burbujas, o también lo que conocemos como estertores tipo velcro. Luego tenemos estos estertores crepitantes que pueden ser finos y homogéneos que vamos a encontrar en la neumonía. Es como si estuvieran, como ya les he dicho, apretando esto, o incluso como cuando apretamos el papel, escuchas ese ruido. Entonces, eso ya es más de problemas de tipo infeccioso. Ya. Luego tenemos los estertores subcrepitantes. Estos tienen un tono mucho más bajo que los crépitos, ¿ya? Y los estertores no consonantes, que estos son como si estuviéramos escuchando de lejos. No son no son fácilmente audibles cuando los escuchamos. Luego tenemos los estertores consonantes, que estos pues nacen en el pulmón mucho más cerca de las cavernas, cuando hay algún tipo de lesión por un cuadro basilar principalmente. Con esto es lo que tenemos en lo que corresponde a semiología respiratoria, ¿ya? Vamos a entrar ya a lo que son los síndromes respiratorios propiamente dichos. Entonces, si hasta acá tienen alguna pregunta, voy a cortar la presentación para poder escucharlo. Y en 2 minutitos, si no hay preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Hasta acá. ¿Todo está claro? No hay ninguna pregunta en el chat, doctora. Ya, entonces vamos a pasar a lo que es... en vista de que no hay preguntas, los síndromes respiratorios, como recordamos en semiología también, un síndrome va a ser la suma de un signo y un síntoma. Y en semiología, pues en la parte respiratoria tenemos un montón de síndromes y estos síndromes nos van a poder orientar a diferentes patologías, ¿ya? Por ejemplo, teníamos acá lo que corresponde a los síndromes de obstrucción, síndromes propios ya de lo que corresponde a la pleura, síndromes que son más por un cuadro infeccioso, síndromes que vamos a verlos ya considerando que el público no solamente son alumnos de tercer año y demás, ya vamos a enfocar lo que es la parte clínica de los síndromes, ¿ya? Entonces, voy a pasar a lo que corresponde los síndromes, sí. Los síndromes, 2 minutos para, por favor, compartir lo que son en la parte clínica ustedes ya van a poder advertir lo que corresponde a, incluso, o sea, como ya les he dicho, cada signo, cada síntoma nos va a llevar para hacer un diagnóstico ya de los pacientes, y como cuando ya tenemos un síndrome, ya, con esto es mucho más fácil, porque incluso nos van a pedir de inicio hacer diagnósticos sindromáticos. O sea, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico sindromático, un diagnóstico anatómico y un diagnóstico
diagnóstico diferencial, ya, de acuerdo a la patología que vayamos a encontrar. Entonces, para esto nos ayuda bastante, ya, el recordar todo lo que hemos hecho hasta ahora. Por ejemplo, lo de semiología me va a ayudar para poder identificar la lesión exacta de acuerdo a las manifestaciones clínicas que haya presentado el paciente. Como por ejemplo, si tenemos un paciente que viene de los yungas, ya es minero y está con síndrome bronquial productivo de aproximadamente 3 semanas de evolución, tiene fiebre, ha perdido peso y transpira por la noche. Entonces ustedes me dirán de lejos, ¿no ves? Con todos esos síntomas ya lo conocemos. Puede ser, me dirán, tuberculosis, ¿verdad? Por todas las características que hemos dicho. Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta, doctores, que, por ejemplo, yo les diría, no solamente tuberculosis presenta sus manifestaciones clínicas, también en los pacientes que tienen, por ejemplo, bronquiectasias, aquellos pacientes que han tenido tuberculosis hace 1, 2, 3, 4, 20 años atrás, ha quedado cicatrices en los pulmones. Y cuando estas cicatrices se infectan, van a tener las mismas manifestaciones clínicas que la tuberculosis. Entonces, el paciente que va a tener tos con expectoración purulenta, tendrá fiebre porque hay un proceso infeccioso, tendrá pérdida de peso porque el paciente está con una enfermedad y no tiene ni siquiera ganas para poder alimentarse y por lo tanto va a tener pérdida de peso. Entonces, lo que tenemos que recordar ya con nuestros pacientes es que en estas situaciones, estos van a presentar este tipo de sintomatología. Entonces, voy a empezar ya con la primera diapositiva, donde nos va a ayudar para poder aclarar, como les dije más. Entonces, como no siempre va a ser tuberculosis, puede ser también, ya, una bronquitis, como les dije. Hay muchas patologías en cuanto se refiere a la vía respiratoria, ya no solamente va a afectar a lo que es el parénquima pulmonar, también afecta incluso al tejido óseo, las costillas, la disposición de la tráquea. Se afecta absolutamente a todo cuando hay algún tipo de alteración a nivel respiratorio. No es que solamente es como tuvo gripe y pasó y aquí no hay absolutamente nada, no. Cuando hay un problema respiratorio siempre va dejando secuelas y más aún ahora, como estamos con eso del COVID, ya, las secuelas que deja, no en todos los pacientes, en algunos pacientes son importantes en el parénquima pulmonar, ese pulmón nunca más volverá a ser como antes. Entonces, todos estos síndromes, estas patologías que estamos revisando ahora, ya, nos van a ayudar a poder tener un panorama claro más o menos de las lesiones que pueden producir. Los síndromes, nosotros los vamos a meter así con las diferentes patologías. Los síndromes de la vía aérea a nivel obstructivo, ya, se van a dar de dos maneras. Estos pueden ser obstructivos por una infección, simplemente vamos a tener también síndromes de lo que corresponde al parénquima y síndromes de la pleura, como ya les había mencionado anteriormente. Las manifestaciones clínicas, las repito rapidito: disnea, tos seca. De inicio, cuando hay un problema a nivel obstructivo. ¿Qué vamos a nosotros ver en el paciente? Uso de la musculatura accesoria, disminución de la elasticidad y vamos a ver que va a haber vibraciones vocales disminuidas. Entonces, ¿qué nos va a orientar a todo esto? Cuando hay una obstrucción de la vía aérea superior, que hay un tipo de lesión a nivel de la epiglotis, a nivel de lo que corresponde a las cuerdas vocales, se habrá metido algún tipo de cuerpo extraño no se ha ingerido algún tipo de tóxico que ha hecho que se inflame las amígdalas. Pero ya cuando esto es de mucho tiempo, pues el problema ya es por un problema neoplásico o secundario a lesiones que haya tenido antes. Estos síndromes obstructivos ya de la vía aérea superior generalmente se van a presentar en asma y en EPOC. Al EPOC, si lo han leído ustedes, Harrison, dice que EPOC es lo mismo tener bronquitis o enfisema, pero esto no es así, porque la bronquitis es un periodo de acceso de tos por 3 meses durante más de 2 años. En cambio, el enfisema, ya, el enfisema es un problema que el paciente va a tener más a nivel alveolar. Bien.
En cuanto a la percusión, ya hemos revisado y absolutamente todo esto, no lo voy a repetir, ya va a haber un descenso, sin embargo, del diafragma, en la auscultación se escuchan sibilancias y los roncos, lo que les había dicho, los gatos. Eso en los problemas obstructivos. Esto principalmente nos da en el asma. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué nos va a alertar de que el paciente está con asma? Ya una disnea cuando el paciente está descansando, la imposibilidad que el paciente pueda hablar frases largas y además está con taquicardia y su frecuencia respiratoria es mayor a los 20 que nosotros habíamos revisado y usa los músculos accesorios, el esternocleidomastoideo, los intercostales y respira como si estuviera sumamente fatigado, como los chiquitos cuando están con neumonía. Entonces, el asma como tal, como un síndrome bronquial o de tipo obstructivo, ya se va a dar porque en este va a haber es un cuadro clónico irreversible, por si acaso el asma no se cura. Muchas veces me dicen, doctor, el asma, me han dicho que tome leche de burra para que me sane el asma, me han dicho que se sane. Yo le digo, sí, para no pelear con la gente, sí, cura la leche de burra, pero leche de burra virgen, esa es la que sirve, la otra leche no nos sirve. Entonces, ¿pero por qué sucede todo eso? No, es un problema irreversible. Va a haber un problema a nivel de los eosinófilos, los linfocitos T y los mastocitos. Va a haber como respuesta a una hiperreactividad bronquial. ¿Qué va a hacer con el paciente que tenga dificultad para poder respirar? Ya porque va a haber una disminución de la luz de los bronquios. Y obviamente la disnea va a ser secundario a esto y la tos como un mecanismo de defensa para esto. Y va a sentir el paciente opresión torácica, va a sentir que se está infartando, pero no es así. Entonces, y el asma, pues ya lo vamos en su momento a estudiar, se lo puede clasificar de diferentes maneras, pero como síntoma principal que nosotros tenemos que revisar ahora es eso, ¿no? Que es un problema obstructivo y como característica inmediata vamos a tener la disnea y la tos. Los diagnósticos diferenciales, ¿cómo yo voy a poder ver si esto lo que mi paciente tiene enfisema bronquitis crónico? Lo que les dije, Harrison los abarca como si fueran solamente uno, sin embargo no es así, ¿ya? La disnea en el enfisema va a ser mucho más pronunciada, en cambio la bronquitis crónica va a ser de origen tardío. En el enfisema puede haber tos o no puede haber tos, pero en la bronquitis crónica sí, el paciente tiene tos por más de 3 meses durante 2 años, ¿ya? La expectoración en el enfisema a veces la tos es seca, cuando hay tos y a veces no hay nada. Y en la bronquitis crónica, sí, porque ¿qué es bronquitis? Todo lo que es itis es inflamación, hay una inflamación a nivel bronquial. Si los vemos de afuera, el fumador rosado y el fumador delgado, el fumador rosado, el fumador azul, el fumador que es gordo y el otro que es flaco, ¿verdad? En el enfisema el paciente es delgado y rosado, y en la bronquitis crónica el paciente pues, tiene un tinte más azulado o puede ser normal. En el enfisema el tórax va a ser así como la casa del chavo, y ahí en la bronquitis crónica no va a tener ningún tipo de alteración. En relación a la auscultación en el murmullo vesicular, en el enfisema sí va a haber alteraciones a nivel del murmullo vesicular, este va a estar disminuido, en la bronquitis no. ¿Por qué razón? Porque la lesión es más a nivel del parénquima, en cambio la bronquitis en los bronquios. Por eso esa gran diferencia en los dos. Ya, nos decía que el enfisema, entre los dos, si hablamos de bronquitis crónica y enfisema, el que era mucho más agresivo era el enfisema, porque incluso en algunos pacientes se van formando como globitos de aire, lo que llaman las bulas, ¿ya? Y que cuando estas revientan, pues obviamente van a provocar otro tipo de lesión mucho más grande a nivel pulmonar. En estos pacientes lo que hay que hacer muchas veces es recurrir a la toracotomía, abrir y sacar esas burbujitas de aire para que no puedan condicionar a un daño mayor mucho más adelante. La bronquitis aguda, este cuadro no siempre ya va a tener una repercusión en cuanto a síntomas importantes, es como un resfrío, pero sí lo va a diferenciar que hay fiebre cuando esta bronquitis ya se ha infectado. Generalmente las bronquitis, el 95% son de curso viral, no necesitan ningún tipo de medicamento, así que si una mamá viene a su consulta, doctor, pínchemelo, le mandan volando a su casa porque ese niño no necesita
necesita una inyección. La tos no se cura con inyección. Primero hay que averiguar, tenemos que ver por qué el paciente está tosiendo, por qué se está agitando. Pues no es darle la medicación como en la farmacia, van y les dan lo que uno pide, no es así. Tenemos que investigar. Si es bronquitis aguda, ¿cómo me doy cuenta? Que el paciente está con tos por menos de 2 semanas. Y la expectoración es salival, entonces este paciente no necesita, sí va a tener dolor en la faringe y demás porque va a haber una irritación por los excesos de tos, pero no necesita ningún tipo de medicación. Pero cuando el paciente me diga, tengo fiebre, ya, paro las orejas y digo, este necesita sí medicación, cuando hay fiebre. Cuando no hay fiebre, nada, señores, nada de nada. La traqueobronquitis aguda como tal es causada por un virus, ya. Igual es autolimitada, no necesita ningún tipo de medicación. Muchas veces por la hiperreactividad bronquial, lo que hacemos es darles algún tipo de antitusígeno, porque suele durar hasta 2 meses, ya. Y la gente te dice, no, primera vez que me da tan fuerte la tos, que ahora sí me está durando, me dura 2 meses. Han debido de escuchar eso, ya. Es porque hay una traqueobronquitis aguda. Pero ¿qué hacemos con estos pacientes? Les podemos dar un antituxígeno y un broncodilatador de manera sintomática únicamente, no en horaria, y nos va a ayudar. Pero ¿qué es lo que más les molesta a estos pacientes? Que tienen muchas veces el fluido nasal, la rinitis. Entonces, para esta situación lo que le damos es tratamiento conservador. Podemos darle, ¿cómo se llama? Un antihistamínico, como es la clorferinamida, y para la fiebre, paracetamol. El bendito paracetamol, solo eso. Aunque les digan, ese doctor no sabe nada, solamente me dictan paracetamol, así dicen, no veo los pacientes asegurados en la caja, que eso es lo único que necesita el paciente, pero ellos ¿qué quieren? Quieren inyección, quieren que se les ponga medicamentos, que son hasta difíciles de pronunciar. Ese sí es buen médico, pero hay que enseñarle a nuestra gente que hay muchos medicamentos que se autolimitan, que no necesitan nada. Ya, hasta ahora que estamos con el coronavirus, ya van a escuchar más adelante de qué se trata esto, o sea, ya nos vamos a ir enterando. Es un virus, doctores, solamente es cuestión de lógica. Ahora tenemos síndromes de la vía aérea, ya de curso infeccioso, ¿ya? En algunas situaciones ya tenemos, en cuanto a relación a los problemas infecciosos, tenemos el síndrome de condensación y el síndrome de atelectasia. Estos problemas o estos síndromes respiratorios ya se dan más porque hay un proceso infeccioso, como lo dice el capítulo presente, ¿ya? Cuando el paciente, hablamos de síndrome de condensación, nos está orientando para pensar en una neumonía. Si me dice paciente con accesos de tos por una semana, dolor en puntada de costado, fiebre, astenia, dinamia, entonces el paciente, si me dice en puntada de costado, en lo primero que pienso es neumonía. Entonces ya me está avisando. Igual que en la atelectasia, va a tener igual síndrome bronquial improductivo, no va a ser con flemas, pero el paciente va a tener fiebre, porque va a haber secreciones que se van a ir consolidando a nivel bronquial. ¿Ya? Luego tenemos los síndromes parenquimatosos. Estos síndromes parenquimatosos, habíamos hablado a un inicio de las bronquiectasias. Miren, las bronquiectasias se presentan principalmente a nivel de lo que son los bronquios, ¿ya? No como una enfermedad como tal, se va a presentar como una consecuencia de un proceso infeccioso anterior. ¿Quién no se ha resfriado antes? ¿Quién no ha tenido un curso neumónico antes? Y estos cuadros, a repetición, lo que va a hacer es que este paciente tenga secuelas, cicatrices, y esas cicatrices son las bronquiectasias. ¿Qué van a ser las bronquiectasias? Dilatación anormal de los bronquios de curso irreversible. ¿Qué quiere decir? Que nunca más estos bronquios van a tener la morfología o la anatomía anterior después de haber sido expuestos a un proceso infeccioso. Y como les dije, miren, tiene tos, expectoración mucopurulenta y hemoptisis. Y cuando alguien me dice tos con sangre, ¿qué pienso? Tuberculosis. Y miren, no es siempre tuberculosis. Ahora estamos hablando acá ya, tenemos un patrón radiológico bastante importante para que lo puedan ver ustedes. En el lado derecho, lo que está marcado con marcador rojo, ese es un patrón de condensación. Hemos hablado de un síndrome de condensación. ¿Qué encuentro yo en el síndrome de condensación?
A la inspección veré un tórax que va a estar asimétrico, con semejante lesión. A la palpación veré que las vibraciones vocales van a estar aumentadas, porque hemos dicho que el moco aumenta, conduce, ¿verdad? ¿Ya? Y a la percusión voy a encontrar matidez o submatidez en toda esa parte que está roja, marcada con roja. Y cuando voy a escuchar disminución del murmullo vesicular. No voy a escuchar el claro pulmonar que estamos escuchando. Ahora, en el lado izquierdo, si ven esa imagen, les voy a explicar antes este patrón, el patrón radiológico. Lo que estoy viendo, esa mancha blanca, lo voy a decir como una imagen radiopaca con broncograma aéreo, ya, de bordes mal definidos en región infraclavicular derecha. Es lo que veo. Ahora me voy a la otra radiografía, ya, donde veo, miren, esta cosa blanca, ya no es pues como la otra blanca del otro lado, ¿verdad? Estamos viendo que ese blanco es homogéneo y no tiene puntitos en su interior. Así se ve la atelectasia, doctores. O sea, es un patrón atelectásico, y además, si ven a la parte central, miren, la tráquea está desviada para el lado derecho. Esas son las atelectasias donde vamos a ver disminución de la expansión torácica, disminución de la excursión, va a haber disminución o abolición de las vibraciones vocales y matidez a la percusión. Entonces, y cuando vamos a auscultar, va a haber un silencio auscultatorio. En cuanto a las neumonías, la sintomatología que ya le hemos mencionado, y el examen físico, lo que también hemos mencionado, pero me olvidé decirles, cuando es un síndrome de condensación completo, voy a escuchar soplo tubárico y voy a escuchar también lo que es egofonía áfona. Una diferencia, unas causas por las cuales tenemos un síndrome de condensación: neumonía, tumores, hemorragias alveolares, un edema agudo de pulmón, una neumonitis no infecciosa. Todos esos nos hace síndrome de condensación. Y las atelectasias va a ser porque va a haber una disminución del surfactante. Esto puede ser por cuerpo extraño, un tumor, un coágulo, una secreción de flema, fibrosis pulmonar, o incluso el agua que está a veces a nivel pulmonar, lo que es el derrame pulmonar. Puede haber incluso causas ya de orden más inmunológico, de orden genético, como es el síndrome de Cartagena, el Wenner, sarcoidiosis, en cuanto a problemas pulmonares, más cuando son lesiones endobronquiales. El síndrome cavitario principalmente lo vamos a ver esto en problemas de cavernas, en tuberculosis, en nuestro medio, ¿no? Pero podemos ver un montón de patologías más. Esto antiguamente hacía referencia a la presencia de una cavidad mayor a 3 centímetros, ya, que pueda comunicar con un bronquio. Actualmente podemos ver diferentes diagnósticos, como es la tuberculosis, podemos ver los quistes hidatíricos también. Los síndromes intersticiales ya van a afectar principalmente lo que es el intersticio, los espacios alveolares de las vías aéreas pequeñas. Esto se va a dar principalmente en los trabajadores de minas, en los albañiles, en la gente que está trabajando con irritantes, los que hacen, por ejemplo, colocan parquets y todo eso, absorben ese polvo chiquito, y todo eso va a provocar un síndrome intersticial, porque la lesión va a ser más en las partes, en los bronquiolos más chiquitos, en los alveolos, en las vías aéreas más pequeñas, que corresponde a la vía respiratoria. Sin embargo, también puede haber ya fármacos ya, que van a condicionar a esto. Por ejemplo, el uso de lo que es cuando un paciente está con FA, con fibrilación auricular, ¿qué le dan? Amiodarona, le dan digoxina. La amiodarona, igual en neumología usamos mucho lo que es la aminofilina. Estos fármacos lo que hacen es fibrosar, lo secan los bronquios y llevan a que el paciente pueda tener un cuadro intersticial. Y obviamente el síndrome intersticial engloba en todo ese tipo de patologías. Las manifestaciones clínicas que tendrá el paciente serán pues disnea y tos seca. De inicio, ya la tos que pueda tener el paciente no tiene ningún tipo de horario, tose por la mañana y por la noche. Un síndrome también que afecta al parénquima pulmonar es el neumotórax. Esta parte negrita que ustedes ven acá, que está por fuera de las flechitas, es el neumotórax.
¿ya? Esto va a ser porque va a haber la presencia de aire, esa parte blanquita donde está dibujando las flechitas es el pulmón que está siendo colapsado. Esto generalmente se da por causas primarias y secundarias. Cuando un paciente ha sido sometido a un trauma torácico, un accidente y demás, lo que hay es trauma y entonces ingresa aire y eso es lo que provoca el neumotórax por el juego de presiones, el pulmón se colapsa, se vuelve chiquito y ya no puede respirar el paciente y por lo tanto lo que vemos es esto. Esto es un patrón de neumotórax donde vemos una imagen radiolúcida, ya homogénea en todo el parénquima pulmonar izquierdo y esta imagen radiopárica de bordes diferenciados en región supra y paracardíaca derecha es lo que corresponde al pulmón. En cuanto a los síndromes pleurales, tenemos principalmente lo que es el derrame pleural. El derrame pleural va a ser la ocupación de agua en el espacio pleural. Es un espacio virtual que se vuelve ya patológico porque todos tenemos líquido en una cantidad de 15 ml, pero cuando esa cantidad supera por algún tipo de infección y demás, vamos lo que es el síndrome pleural. ¿Qué vamos a ver en cuanto a síndrome? Que es lo que nos interesa ahora. A la inspección, dependiendo de la cantidad que tenga el paciente, voy a ver que va a haber una asimetría ya del tórax, pero si la cantidad de líquido es chiquita o poquita, perdón, ya, no va a haber ningún tipo de alteración en la morfología externa. Eso a la inspección, a la palpación, cuando yo le diga 33, va a ver las vibraciones vocales estarán abolidas porque el agua no conduce, ¿verdad? Cuando vaya a percutir, ya voy a encontrar matidez y submatidez en el lugar de la lesión y cuando voy a auscultar voy a escuchar disminución del murmullo vesicular. Entonces, todo ese conjunto hace los síndromes pleurales. Bueno, doctores, espero que no les haya cansado, que les saquemos provecho a estos temas. Sí, sería genial que podamos reunirnos todos los días para hablar muchos de todas las patologías que nos conciernen. Gracias por la invitación nuevamente. Si tienen alguna pregunta, estoy presta para escuchar. Doctora, hay una pregunta. Ya, escucho. Doctora, ¿qué patologías pueden dar cianosis central? Ya, principalmente, como ya les había indicado, la cianosis no es un cuadro netamente respiratorio, también va a haber lo que corresponde a la parte de cardíaca. Las cianosis centrales principalmente se dan en cardiopatías congénitas, pero cuando hablamos de problemas respiratorios, cuando hay algún tipo de cuadro inmunológico, como el síndrome de Wegener, que nos va a dar cuando hay una exacerbación de el paciente va a presentar una cianosis más central. Pero también los pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria aguda, como es, por ejemplo, ahora estamos hablando de los pacientes que tienen COVID, ¿verdad? Entonces, la cianosis no es únicamente periférica, la cianosis es generalizada. ¿Qué quiere decir? Afecta a nivel central y periférico. Mucho va a depender de la extensión de la lesión que pueda tener ¿Otra pregunta? Doctora, ya no hay más preguntas en el chat. Ya. Muchas gracias entonces por la invitación y gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por su experiencia. Gracias, no puedo ingresar otra vez para despedirme. Gracias, así me despediré. Hasta luego, me hubiera gustado verlos, pero no puedo ingresar otra vez. Gracias, doctora, a usted en nombre de la Sociedad Científica. Bueno, compañeros, eso ha sido todo. Mañana los esperamos para la tercera y última sesión de enfermedades cardiopulmonares con el doctor Hans. Gracias por su asistencia. El video va a ser enviado para los que no pueden asistir mediante YouTube. Más tarde lo vamos a subir. Igual se va a mandar el link de asistencia para los que recientemente ingresaron porque mandamos un link al WhatsApp de invitación.